Me gustaría enseñaros un vídeo de la entrada de un perro que ha entrado esta semana para rehabilitación intensiva. Es un perro reactivo con perros, en teoría es el más conflictivo del barrio. Y según la lista que me han pasado y la información, es un perro reactivo a bicis, patinetes, motos, corredores, ancianos con muletas, al timbre y ha mordido en varias ocasiones a sus dueños. Entonces, no está en el perro, el lunes lo testeo, hago la evaluación y enseguida me doy cuenta que es un perro pues con inseguridad, es un perro que hay que tratar con delicadeza. Y bueno, al principio cuando llega el perro con sus dueños ya empezaba a ser muy reactivo con los perros que veía. Y en cuanto ya lo cojo yo, solo el cambio de mano, el cambio de el manejo de correa, ya cambia toda la situación. Entonces creo que esta información es muy importante y es bastante valiosa para aprender a cómo presentar los perros, cómo acercarse y sobre todo en qué estado emocional hay que hacerlo, siempre en un estado emocional de calma. Aun sabiendo que es un perro que puede saltar o que va a saltar, siempre hay que mantener la calma en todo momento, porque es lo que le vamos a aportar al perro. Ahora se están conociendo.